Bueno, ahí puse a grabar. Formulario de presentismo, ya dije que coloqué. Bueno, estuve mandando unos mails estos días a aquellas personas que quizá tienen muchas inasistencias por ahí. Fue alguno por error, sepan disculpar si ese fuese el caso, pero creería que no. Esperen que queda un teléfono, un micrófono, ahí lo muteé. Bueno, a ver, ¿con qué arrancamos hoy? Tenemos nuestra última clase de HTML, ¿sí? La semana que viene ya vamos a arrancar con CSS. Igual hoy por ahí cuando termine la clase podemos ver algunas cositas que nos quedaron, o que podemos adelantar, ¿no? Que nos quedaron pendientes. Estoy mirando Sí, estoy mirando el aula virtual, si todavía no se liberó ninguna unidad nueva de HTML, creo que son 3, faltaría una, que seguramente se liberará la semana que viene. ¿Sí? No me acuerdo si son 2 o 3. Bueno, hasta ahora no han tenido ninguna actividad obligatoria, son todos ejercicios. Sí, traten, por favor, de ir completándolos. No se duerman en los laureles porque después se cierran rápido y quedamos sin poder completarlo. ¿Qué más? A ver. Bueno, ¿hay alguna duda? Aprovechen. Sí, una consulta, profe. Sí. Había mandado el facilitador, creo, un mail pidiendo título y esas cosas. Yo todavía no lo mandé. ¿Hay fecha límite para eso? Sabés que no sé eso. Sí, seguramente hay una fecha límite, pero no sé cuál es. Por ahí le conviene preguntarle al facilitador ese dato. Sí, Rodrigo. Sí, perdón, puso una fecha límite fin de marzo, habían puesto en el mail. Ah, Ok. che, no lo vi. Creo que algo de eso era, pero más o menos era de esa fecha. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces traten de hacerlo de tenerlo para fin de marzo. Eh, pero bueno, nada, tampoco no se olviden de eso porque si no después por ahí se retrasa o algo, bueno, no sé eso, la verdad que por ahí o cualquier cosa, pero sí traten de enviar esa información así ya la tienen completa. Bueno, a ver, estoy pensando temas que tendríamos que ir tocando. Bueno, lo de los mails ya les avisé. Eh, También recuerden que a partir de la clase pasada, y a partir de ahora también, obviamente, las clases las vamos a subir al Git, ¿sí? ¿Nosotros llegamos a ver algo de Git la semana pasada? Sí, algo vimos, ¿Sí? profe. Ok, listo. Entonces vamos a subir a Git las clases para que ustedes las descarguen de ahí. Así que eso tenganlo presente. O sea, cada clase que nosotros vayamos creando vamos a ir subiéndola. Eso por un lado. Bueno, de los mails ya les dije. Si les llega a caer alguno por error, nada más me contestan, bueno, yo estoy asistiendo continuamente o tal o cual clase no pude asistir, pero nada, podría llegar a suceder que les llegue alguno por error. ¿Qué más? Esas dos cosas, tareas administrativas al facilitador. Y bueno, creo que nada más. Lo que vamos a hacer hoy entonces es, vamos a terminar de ver los últimos temas que nos quedan de HTML, que no son muchos. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada para iniciar la clase de hoy. Y después, por último, si llegamos a tiempo o si no estamos muy complicados, podemos ver algo de CSS como para arrancar. Pero hoy sería nuestra última clase de HTML. No sé si tienen alguna duda en particular o quieren que reveamos algo, pero bueno, aprovechemos esta última clase para salvar esas dudas. Eh, Como todo, la idea es que ustedes también vayan practicando un poco en sus casas, porque quizá algunos temas ni siquiera los vimos, pero en líneas generales todo lo que ustedes van a necesitar, digamos, para armar una plataforma funcional, lo tienen perfectamente con todo esto que vimos hoy. Lo que vamos a ver hoy entonces son algunos tipos de inputs que nos quedaron afuera y algunas propiedades sobre los inputs que ya vimos que tienen una función específica y que nos va a servir bastante.
además de conocer cómo es su procesamiento y ese tipo de cosas para que no tengan dudas cuando lo tengan que utilizar. Entonces, primero que nada, vamos a abrir la carpeta de la semana pasada y miramos por arriba lo que estuvimos viendo, a ver si hay alguna duda. Esto no es, esto lo voy a cerrar. File, Open Folder. Yo digo la semana pasada, pero sería el martes. Estamos en la 26, sería la clase número 4, la que hicimos el martes. Bueno, yo abrí directamente la carpeta, pero la idea es abrir la carpeta contenedora, así vamos viendo todo. A ver, sí. Bueno, entonces, lo primero que vimos fue un repaso de la clase anterior, esto lo voy a pasar de largo prácticamente, era cómo armar una tabla, ¿sí? Con las distintas etiquetas que conforman una tabla. Recuerden que esto parece algo viejo, pero es muy útil y lo van a utilizar bastante. Así que ténganlo presente. ¿Sí? Esto lo cerramos y vamos a inicio. Nosotros lo que empezamos a ver la semana pasada son los formularios y por ende los input. Los input son las cajas que nos permiten que el usuario cargue algún dato para poder interactuar con la aplicación que nosotros tenemos que crear o modificar o lo que sea, ¿no? Esperen que llegó alguien. Recuerden que todos estos inputs tienen que estar englobados dentro de una etiqueta. Profe, no está compartiendo pantalla, ¿eh? Ah, perdón. Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, entonces, el ejercicio acá arriba es lo de las tablas que yo les mencionaba, que lo vamos a pasar por arriba. Y lo que vimos entonces en la clase pasada es formularios e inputs, ¿sí? Recuerden que el formulario va a tener dos etiquetas principales. Una es el action y otra es el método. El método todavía no lo vamos a hablar demasiado porque más adelante cuando veamos ya el lenguaje de programación y veamos un poco cómo es la lógica, más que lógica, protocolo cliente-servidor, vamos a entender cuáles son todos los métodos o formas de acceso que hay al servidor, ¿sí? Y el más conocido es la propiedad action, que la propiedad action es en definitiva lo que me va a enlazar este formulario con alguna página que tenga código de lenguaje de programación para poder manipular esta información, ¿sí? Acá, en lugar de este simbolito de numeral, vamos a poner una página .jsp, que yo le voy a mandar esta información y esa página la va a estar esperando y va a hacer algún cálculo con toda esa información, ¿sí? Un cálculo, un procesamiento, una función, como le quieran llamar. Después empezamos a trabajar con el famoso fieldset, que el fieldset es un agrupamiento de input nada más, ¿sí? Y después empezamos a trabajar con los inputs más conocidos, ¿sí? La etiqueta siempre va a ser input para trabajar con estos primeros y va a tener distintos types, ¿sí? Hay muchos tipos de input. Hoy vamos a explicar por qué algunos carecen de una función específica, por lo menos desde la vista, desde la PC, digamos, ¿no? Desde la computadora de escritorio. Pero el primero que vimos era el tipo de texto, que era el que abría una cajita de texto para cargar datos, y habíamos trabajado con dos propiedades, más, con varias propiedades para modificar el comportamiento de ese input. Una era el max length y otra era el min length, que básicamente lo que hacía era nos establecía cuál era el mínimo y el máximo de caracteres que va a tener ese input. Por otro lado, también trabajamos con el placeholder, que el placeholder es simplemente un texto descriptivo, en un gris clarito sobre la caja de texto de lo que tienen que cargar, ¿sí? ¿Dónde lo van a utilizar? Si ustedes están poniendo nombre, es medio raro poner un placeholder que escriba aquí su nombre, ¿no? Es una obviedad. Yo creo que tiene más que ver con en un formato específico, ¿sí? Lo más común podría llegar a ser el quill, ¿sí? Si ustedes tienen que cargar el quill y por alguna razón la aplicación que ustedes diseñaron no lleva guiones,
podrían poner sobre la caja de texto sin guiones, por ejemplo, ¿no? Como para que la persona que lo esté cargando sepa que no tiene que poner los guiones en ese campo. Después vimos la contraseña, ¿sí? La contraseña es un campo del tipo password, que lo que hace es escribir un simbolito en lugar de la letra que yo estoy escribiendo, ¿sí? Esto, si bien parece una pavada, antes era muy complicado porque había que hacer todo un desarrollo con JavaScript para que por cada letra que yo escriba se me reemplace por un asterisco, por ejemplo, ¿no? Así que esto piensen que ahora es una cosa bastante fácil. Y después vimos otros dos tipos de input, que son el number, que el number obviamente es una caja de texto que solo me permite ingresar números, y dos propiedades similar a la de la cantidad de posiciones, pero que tiene que ver con la cantidad de número máximo y mínimo que podemos poner. Por ejemplo, 100 de máximo y 10 de mínimo, ¿sí? Las cotas están incluidas, así que puedo poner 18 y puedo poner 100. Y después cargamos un último tipo de input, que era el mail, ¿sí? El mail, de nuevo, tenía un formato específico que no me permitía subir otro dato que no sea con el formato específico mail, ¿sí? Y al final teníamos un botón que era el type submit, ¿sí? ¿Por qué es del type submit? Porque si yo le pongo un botón común y corriente, no va a hacer la verificación de que los datos sean correctos. ¿Se acuerdan que si nosotros no cumplíamos con alguno de los campos según lo que necesitábamos, apretábamos el botón submit y no mandaba el formulario hasta tanto no complete como corresponde o como yo pedí que se complete cada uno de los campos? Bueno, eso lo hace el botón submit. Si yo le pongo otro tipo de botón ahí, no va a hacer ese control, ¿sí? Y después no vimos mucho más. Bueno, me olvidé de buscarlo el patrón, después si cortamos un segundo temprano me fijo. Pero el pattern lo que hace era la famosa expresión regular, ¿sí? Que comparaba un texto contra un patrón dado para chequear si cumplía con esas condiciones. ¿Qué más? No vimos mucho más que eso, ¿sí? Hoy vamos a ver unas nuevas etiquetas que nos quedaron afuera y sería lo último que nosotros vamos a ver de HTML, ¿sí? Entonces esto lo voy a cerrar. Me voy a ir acá. Acá. Estamos en la 26. Clase 05, ¿sí? Perfecto. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en la semana pasada Git para hacerle seguimientos a estas carpetas, ¿sí? Por eso es que me apareció una carpeta que se llama .git o con unos archivos adentro, que estos archivos lo que hacen es básicamente el seguimiento de esta información que está acá, ¿sí? Si yo tiro un comando, por ejemplo, me vengo a mi proyecto, ¿no? Vamos a poner File, Open. Voy a abrir la carpeta contenedora de todas las clases, no la clase directamente. Hey, ¿cómo está tardando? Open folder, ahí está. Capaz que no lo hice, ¿no? Bueno. Voy a abrir la carpeta contenedora para que me abra todo. Me abrió todas las carpetas, ¿sí? Hasta la clase número 5. Hay un comando que se llama git status, que lo que hace es consultar si hay algún cambio en función de la última vez que se hizo un commit para poder hacer un corte, una fotografía desde ese momento de la información, ¿no? Yo me voy a ir acá, New Terminal, y le voy a decir git status. Dice, nothing to commit, working tree client. Perdón mi inglés, que es como el de... Bueno, no voy a hacer ninguna connotación, a ver si nadie se enoja, ¿no? Pero tipo Tevez. Me está diciendo que no hay nada para hacer un commit, o sea que está todo igual.
pero yo creé una carpeta nueva. ¿Por qué creen que me está diciendo que está todo igual? Que no hay ningún cambio. Porque lo hiciste antes de agregar esa carpeta. No, Entonces no lo está traqueando. lo hice después. Creé la carpeta y después... Perdón, lo hiciste después, es verdad. El tema es el siguiente. Git no hace seguimiento de carpetas vacías. Yo puedo crear 50 carpetas que no le va a hacer seguimiento. Solo hace seguimiento de archivos. De archivos adentro de carpetas sí, ¿no? Obviamente, me hace todo el arbolado de carpetas o directorios si me estoy chavando con la edad, ¿no? Pero si yo creo carpetas vacías, no me hace seguimiento, ¿sí? Ahora, vean lo siguiente. Yo me voy a venir a clase número 5 y voy a crear un new file. Que obviamente el clásico index, vamos a poner todo minúscula, .html. Me creó un archivito, ¿sí? Me puso una U, y si yo ahora le digo git status, ahora sí me dice que la carpeta clase 5 contiene información para hacerle seguimiento, digamos, ¿no? O sea, que tiene un archivo nuevo. Y fíjense que aparece una U en el archivo nuevo, cosa que no aparece en el resto, está todo en negro. Esta U quiere decir untracked, o sea, sin seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que este archivo está dentro de mi carpeta donde yo estoy trabajando con Git, pero Git todavía no le está haciendo seguimiento. Me está diciendo, hay un archivo nuevo, nada más. Después, al final de la clase, nosotros vamos a hacer el git add, vamos a hacer el commit y lo vamos a subir al repositorio remoto como hicimos la clase pasada, ¿sí? Pero bueno, era simplemente una pequeña explicación de cuando se crea un archivo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo arrancamos siempre esta parte? Tenemos que crear una página. ¿Cómo creamos la página? Uy, cualquier cosa. HTML5 y me armaba todo el arbolito de página como corresponde, ¿sí? Le vamos a decir que es en español. Y esto lo vamos a dejar, ¿sí? Esta vez no lo vamos a eliminar, sino que lo podemos aprovechar más tarde para otra cosa. Ahora vamos a ver en qué. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, lo que voy a hacer ahora es, nosotros vamos a crear sí, una especie de formulario con los campos que nos están faltando. Form. Abro y cierro, ¿sí? Entonces, este form siempre va a tener dos propiedades. ¿Cuáles eran esas propiedades? ¿Se acuerda alguno? ¿Qué dijimos? Action. El action. ¿Qué hacía el action? Ponías un hashtag, no me acuerdo mucho más. Claro, el hashtag lo que hacía es que no te rompa la pantalla. Claro, que no rompa la pantalla, sino que el formulario quede ahí. Como que le estás avisando, es una página de prueba, entonces no la rompas. Pero el action lo que tiene, o lo que va a tener cuando estemos trabajando un poco más adelante con base de datos, y obviamente con un lenguaje, es la página que va a estar esperando este formulario, ¿sí? Recuerden que el formulario se ejecuta del lado del cliente, del lado del navegador, y esa página va a ir hasta el servidor y la va a estar recibiendo una página que va a ser .jsp, ¿sí? Le podemos poner, no sé, tiro cualquier fruta ahora, insertar, ¿sí? Insertar va a estar esperando este formulario y va a saber qué hacer con toda la información de ese formulario, a sabiendas de que va a ser obviamente una manipulación, tipo, inserta una base de datos, elimine un dato, modifica un dato o muestra un dato, ¿sí? El método, por ahora, siempre post, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a armar un nuevo field set, ¿sí? Que el field set era para field set. Para tener organizado el formulario, digamos. Exacto. Y lleva una etiqueta para crear un título. ¿Cuál era esa etiqueta? ¿H1? No, Legend. Legend. Muy bien. Legend. Le ponemos, no sé, datos. No soy muy creativo. Sépanlo, lo van a notar más que nada la clase que viene cuando empecemos a ver CSS. Pero bueno, las ganas le ponemos. Ahora que quede lindo es otra historia. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a trabajar ahora son
algunas propiedades de los inputs que no vimos. Para poder trabajar con esto, siempre, 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 al final le vamos a tener que poner un input, pero va a ser del type submit. ¿Sí? Le voy a poner, bueno, esta propiedad no la voy a poner, vamos a dejarlo así. Si esto yo lo ejecuto, no me va a mostrar demasiado. ¿Sí? Enviar consultas y un recuadro que dice dato. Nada más que eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear un input, ¿sí? Que ese input lo voy a utilizar para el nombre, como dijimos, ¿sí? Le vamos a poner, entonces, que va a ser del tipo texto, type text, ¿sí? Pero antes yo le voy a agregar un label, ¿sí? Este label le vamos a poner ingrese nombre y le voy a poner, en este caso, una propiedad for, que dijimos que le íbamos a dejar en blanco. Bueno, entonces, esto es así. El type va a ser del tipo texto, text, y ahora yo le voy a agregar una propiedad que se llama ID, que esta la habíamos mencionado. El ID me lo va a relacionar, dentro de una misma página no se puede repetir. Dentro de una misma página puede haber otras páginas que tengan una etiqueta del tipo input que se llame nombre, sí, pero dentro de esta no. Ningún tipo de etiqueta podría llamarse con el mismo ID. Recuerden que el ID viene de identificador y alguno de los cuales haya trabajado con base de datos saben que una clave primaria, un ID, no se puede repetir, ¿sí? El mismo motor de base de datos ya te dice, este dato ya existe, yo no lo puedo agregar de nuevo. En este caso no lo dice el HTML, pero sabemos que no se puede llamar de la misma manera. Primera recomendación, ¿no? ¿Es una pavada? Sí, es una pavada, pero si yo tengo un campo que se llama nombre para ingresar un nombre, el ID podría ser, no sé, nombre de usuario, nombre de cliente. No le voy a poner campo número 1. Porque después yo ya no sé cuál es el campo número 1, campo número 2, campo número 3. Siempre tiene que conservar una cierta lógica los nombres de los inputs. Sí, Rodrigo, decime. Perdón, profe, y si el ID se repite en otra web, o sea, si es un link, algo que trae de otra web, ¿se rompe? No, no se rompe porque depende de quién lo está Desde esperando. otra web, digo, desde otra página, perdón, ¿no? Sí, no habría ningún problema porque vos estarías mandando la información de ese ID a otro lugar. El tema es que yo le estoy mandando a insertar.jsp, le estoy diciendo el número, el dato ID, no sé, guardámelo en tal lugar. Vamos a suponer que tenemos que hacer un control porque viene una pequeña explicación ahora a continuación. Pero vamos a tener que hacer un control con JavaScript. JavaScript identifica los elementos por ID. Entonces, si yo le pongo a dos datos el mismo ID, me va a hacer la validación sobre quizá dos cosas que no tienen nada que ver, porque detectó los dos ID. Lo mismo pasa con CSS. La semana que viene vamos a empezar a ver CSS. Una de las cosas que tiene CSS son los selectores. Un selector es a qué elementos de la pantalla, a qué elementos de la página, de HTML yo le voy a aplicar estilo. Si yo creo un selector por ID y le pongo a 2, me lo va a aplicar a 2. Cuando yo la idea de crear un selector por ID es que se lo aplique a uno solo. Si no, no tendría mucho sentido. Pero lo vemos la semana que viene. Entonces, tenemos por un lado, ahora sigue la explicación, ¿no? Tenemos por un lado la propiedad ID y tenemos por otro lado la propiedad nombre, que son muy similares, ¿sí? Java va a estar esperando esta propiedad name. CSS y JavaScript lo leen por ID, ¿sí? Son muy parecidas, tienen una explicación un poco más técnica cada uno, pero básicamente Java busca esta propiedad y JavaScript y CSS buscan esta otra. Después lo veremos más adelante. Por último, acá viene la propiedad nueva que vamos a ver hoy. Existe una propiedad que no lleva ningún tipo de valor, que es el required, ¿sí?
¿Qué es el required? Campo obligatorio. Si yo esto lo corro, le pongo enviar, me dice este campo es necesario. Acá le tengo que poner Juancito para que me lo mande. ¿Por qué rompió? Lo está Porque diciendo. la página no existe. Exactamente, porque la página JSP no existe, ¿sí? Por eso es que utilizamos... un segundito, ¿eh? Hashtag. Por eso es que usamos el hashtag para que no rompa. Sobre todo cuando estamos en un entorno de pruebas, ¿no? Pero bueno, hoy lo dejo para que ustedes recuerden qué es lo que hacía este campo action. Pero recuerden que esta página no existe en este contexto y siempre va a tirar error, ¿sí? Vamos a probar ahí a ver si rompe. Tingui, ahí, a ver. ¿Qué hace ahí? Ahí está, me quedó. No rompió y está mostrando que va a mandar a insertar. Les digo esto porque después me preguntan por mail o algunos siempre, uy, la página insertar JSP, ¿cuál es? No, la página insertar.jsp no existe todavía. Bueno, entonces, propiedad require lo que hace es que el dato sea obligatorio, ¿sí? Esto lo podemos ir poniendo uno abajo del otro con un BR, o qué podríamos utilizar, piensen, para que estas etiquetas, que el combo de label más input vaya saltando uno abajo del otro. ¿Qué podríamos utilizar que no sea un BR, por ejemplo? ¿Una tabla? ¿Autofocus? Más o Ah, menos. no, una tabla sí podría ser. También podríamos usar un div. Entendí otra, perdón. Podríamos ir usando divs si quisiésemos. Yo pongo un div acá. ¿Sí? El div es una etiqueta en bloque, no es en línea. Con lo cual, si yo ahora agrego otros comandos en este otro div, ¿sí? Yo voy a empezar a copiar y pegar algunas cosas, chicos, pero ustedes ya saben que lo mejor que hay es, para empezar, ir codeando de a poco, ¿no? Voy a crear un label acá que se va a llamar fecha de nacimiento. Sí, fecha de nacimiento, nada. Fecha de nacimiento. Sí, me quedó medio largo. Y ahora voy a agregar un input. Perdón. Nadie llama por teléfono en la vida al teléfono fijo, no lo puedo creer. No sé quién será. Esperen que corto. Ay, Dios. Ni siquiera sabía que andaba todavía el teléfono fijo. Bueno, volvamos. Voy a poner un input, ¿sí? Pero este input ahora yo le voy a decir que va a ser del tipo... Hay muchos tipos de input para trabajar fecha y hora, pero nosotros vamos a trabajar con date, que es el que se utiliza actualmente y que todos los navegadores lo leen sin ningún tipo de problema. Y siempre le voy a agregar ya estos comandos en el required, ¿sí? Ya que lo conocemos, sabemos cómo funciona, lo podemos empezar a utilizar siempre. Y acá vamos a ver, esta no era, acá. Ven que ahí hizo el salto de página a pesar de que yo no le puse un BR, ¿sí? Volvemos a lo mismo que hablamos en la clase pasada. En una tabla, tranquilamente, esto se puede ordenar mejor sin ningún tipo de problema. Pero vean esto, yo voy a copiar acá y voy a abrir acá. ¿Sí? Vean cómo abre el almanaque. Me voy a venir acá y lo voy a abrir en Chrome. Nada que ver. Creo que es una de las cosas más notorias de cómo los distintos navegadores interpretan diferente algunos estilos, aunque sea propio de CSS, de HTML5. ¿Sí? Este, claramente, no sé qué opina la mayoría, es mucho más lindo que este durísimo del Internet Explorer, o Edge, no sé cómo se llama ahora. ¿Sí? Pero bueno, de cualquier manera cumple la función. Con CSS igualmente se le puede dar un formato a esto, ¿sí? ¿Qué otra cosa a ustedes les parecería? Hoy por hoy no lo podemos hacer porque carecemos de las herramientas, todavía no vimos JavaScript, pero a simple vista,
¿Qué es lo que estaría mal con este formulario que yo estoy creando? Vamos a poner mi nombre acá. Que la fecha de nacimiento está posterior a hoy. Exactamente. Nosotros deberíamos hacer algún tipo de control con JavaScript. O sea, no hace falta siquiera enviar la información al servidor. Pero podríamos hacer, aunque sea un mínimo control, porque tampoco nadie se va a registrar con un día de edad, pero podríamos hacer aunque sea el mínimo control de que esta fecha sea menor que el día de hoy. Es más, si nuestro registro sea para, no sé, mayores de 18 años, podemos hacer un control con JavaScript que esta fecha de nacimiento mínimo sea del día de hoy menos 18 años para atrás. ¿Sí? Entonces, nosotros de esta manera nos aseguramos que, aunque sea mentira, porque tranquilamente cualquiera puede poner cualquier cosa, pero que nadie ponga una fecha de nacimiento del 2021, del 2020, que claramente no tiene 18 años, ¿no? Todos esos controles se pueden hacer sin ningún tipo de problema con JavaScript, sin redibujar la página, ¿sí? Pero son cosas que uno ya tiene que empezar a mapear para que quede mejor la aplicación, ¿no? Ahora vamos a crear el for. Ahora nosotros, ya que tenemos o sabemos para qué funciona, a todos le pueden poner name, fnac, id, fnac, ¿sí? Y el for es una etiqueta, un atributo del label, pero con el for y el name, que se llaman igual, yo los relaciono, ¿sí? O sea, yo puedo relacionar que esta etiqueta label es para este input, que está acá abajo, ¿sí? Para eso es la propiedad for. Ahora vamos a copiar y pegar esto. Y ahora en lugar de fnac le pongo, no sé quién podría llegar a solicitarlo, pero no importa. Oranac, ¿sí? Y este dato, en lugar de hora de nacimiento, en vez de hora, va a ser time, ¿sí? Y acá le ponemos hora. Podría ser una página que nos lea, no sé, una carta natal, supónganle. ¿Sí? Entonces ahora también me aparece un relojito para leerlo. Lo mismo que hablamos antes, absolutamente nada que ver el relojito de acá con el de Internet Explorer, ¿sí? Pero bueno, eso ya nos trasciende un poco. Como les decía, ya todos estos tipos de input les pueden ir poniendo el required para que sea obligatorio, yo ya acá lo puse, ¿sí? Y ahora vamos a crear uno que nosotros ya lo vimos. Vamos a copiar el link del nombre, pero le vamos a crear algunos atributos, ¿sí? Le vamos a poner a este edad, ¿sí? Edad. Le vamos a decir que sea del tipo text, por ejemplo, ¿sí? Perdón, text no, number. Y podemos trabajar con unos atributos que nos pueden venir re bien para la aplicación, ¿sí? Si yo tengo la fecha de nacimiento, ¿es necesario que yo le pregunte la edad a una persona? No. ¿Sí? Bueno, no. Entonces, yo lo que podría hacer, si quisiese mostrar la edad, como vieron que a veces se muestra igual, es poner algún campo que no se pueda modificar, solamente que me lo muestre, ¿sí? Tenemos dos variantes, ¿sí? Vamos a probarlas. Read only. Creo que si lo ponen así ya lo toma como verdadero. Vamos a probarlo. ¿Sí? Todavía no le pusimos valor. Y una propiedad que se llama value, que le da un valor a ese input forzado, ¿sí? Yo le voy a poner 40, no 49, y lo voy a volver a recargar para que lo vean. Me aparece 40, pero si yo me vengo acá, yo estoy apretando el teclado, este dato no me lo cambia, porque está de solo lectura, ¿sí? Si le ponen read only como yo le puse, directamente lo toma, ¿sí? Pero en las versiones anteriores de HTML había que ponerle
todavía lo acepta. Read only igual true, ¿sí? Verdadero. Pero ahora no hace falta porque es redundante. Ya le pongo read only, o sea, solo lectura, y me lo toma como verdadero, ¿sí? Esta propiedad es muy buena para hacer este tipo de validaciones, ¿sí? Hay otra propiedad que tiene un uso similar, pero que les puede traer problemas porque si bien es similar, no es igual, ¿sí? Que es el disabled, ¿sí? El disabled, si yo vengo acá, me figura así grisadito, pero veo el dato, ¿sí? ¿Cuál piensan que podría ser la diferencia entre disabled y read only? Es técnica la diferencia, pero a algunos si se les ocurre. ¿Por ahí algún aparato para la gente ciega? No precisamente, pero bueno. La definición técnica o el problema técnico que pueden llegar a tener es que read only se envía al servidor. Disabled no se envía al servidor, ¿sí? O sea, por más que yo le ponga nombre, le ponga ID, cuando yo lo mande a insertar.jsp y le diga, buscame el dato que tenga edad, va a pinchar y va a decir, no sé qué es edad. No llegó nada con edad. Porque cuando está deshabilitado, no se envía. Es la diferencia fundamental. Por eso, si ustedes quieren un campo que sea de solo lectura, utilicen la propiedad de solo lectura, ¿sí? En este ejemplo que yo cité, no haría falta enviarle edad al servidor porque si mando la fecha de nacimiento se puede volver a calcular. Pero vamos a suponer que este dato sea otro y que sí lo necesito conocer de cualquier caso, de cualquier forma. El read only me lo envía al servidor, pero el disabled no. Sí, chicos, hablen, nene, porque si no veo el chat. Para el read only, no, para el read only, para el disable, ¿queda igual disponible como para CSS o tampoco? Para CSS, sí, porque se ejecuta Sí. al lado del cliente. Sí, lo que no Ok, llega es al eso sí. servidor. No Sí. llega para JavaScript, ¿no? Claro, para Java no llega. Ok. No sabría lo que es, te pincharía inclusive. Ok. Pinchar, bueno, es obviamente que rompe el código y te deja de ejecutar. A eso me refiero. Bueno, estoy pensando si me olvido alguna otra propiedad de esta primera parte. Creo que no. Esto lo voy a cerrar. Recuerden que la propiedad value me da el valor para lo que sea, ¿sí? Yo a fecha acá, por ejemplo, a fecha de nacimiento habría que ver cómo ponerla, ¿no? Pero a nombre yo le puedo poner value y le pongo Nicolás. Entonces yo vengo acá y recargo. Ahora me aparece con el nombre, ¿sí? Esta propiedad la van a usar siempre cuando ustedes traigan, por ejemplo, vieron que tienen que hacer un menú con la modificación de algún dato. Tenemos una VM de clientes, ¿sí? Y yo tengo que traer de base de datos el cliente número 81 porque cambió su lugar de domicilio, ¿sí? Entonces, cuando yo traigo el número 81, yo tengo que levantar un formulario HTML para mostrárselo por la pantalla, listar todos los campos, pero en lugar de decirle al cliente que me cargue todos los datos de nuevo, yo lo que hago es a cada uno de esos campos o de esos inputs, con la propiedad value le pongo el valor que tenía antes, o sea que tenía guardado. Le pongo Nicolás, le pongo Fernández, le pongo el domicilio, le pongo la edad, le pongo todo y le pongo todos los campos para modificar. Si quiere poner, no sé, que la dirección ahora en lugar de, qué sé yo, Sarmiento es Belgrano, el dato anterior lo tenía, como para que la persona sepa, listo, antes vivía en Belgrano, ahora se mudó a Sarmiento, ¿sí? O viceversa. Porque si yo tengo que cargar todo constantemente, imagínense que el usuario, cuando yo le devuelvo los datos, no sabe nada. O sea, sé que voy a modificar el cliente 81, pero no sé qué decía antes. Entonces la propiedad value es la que nosotros vamos a utilizar para recargar esa información, ¿sí? Después lo vemos con tiempo. Bueno, esto que está acá ya lo podemos cerrar, que es la primera parte de los inputs que vamos a ver hoy. Voy a crear otro field set. ¿Por qué no? Consulta, ¿hay alguna manera con HTML de tabear o algo así para ordenarlo que no sea con una tabla? Sí, pero no con lo que vimos.
sí, pero no con lo que vimos hasta ahora. Sí. En HTML puro no. Tenemos que usar CSS, están las grillas de Bootstrap, están las Flex Grid, hay herramientas, pero con lo que tenemos hasta ahora solamente con tablas. Después lo vamos a ver igual. Ya la semana que viene arrancamos con CSS. Voy a crear otro field set, voy a crear otro legend y le pongo otros datos, ¿sí? Nada, generé otro bloque de código para seleccionar, ¿sí? Otro bloque para poner más datos. Voy a utilizar un simil input. ¿Por qué simil? Porque no es igual, ¿sí? ¿Qué es el famoso select? Perdón. El select lo que me dibuja es el combo desplegable para que yo pueda elegir las diferentes opciones de lo que voy a seleccionar, ¿sí? Entonces, este select va a tener como siempre un name y va a tener un ID, ¿sí? Yo le voy a poner prov de provincia y le voy a poner prov de provincia. Y este select le voy a poner, adentro del select van a ir los options, ¿sí? Option. Esto viene después, option. ¿Sí? Dentro de las options van a ir las opciones que se van a mostrar por pantalla, que hay es diferente. Yo le voy a poner capital, le voy a poner para hacer más federal provincias, vamos a poner un par nada más, Córdoba, le voy a poner, no sé, qué sé yo, Santa Cruz. Y una más, no sé, Santa Fe, qué sé yo. Santa Fe, ¿sí? Ahora, esperen que me estoy olvidando algún dato. Claro, nosotros hasta ahora lo único que hicimos fue poner el dato que nosotros vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es darle un valor a esto, porque si no, solamente estoy mostrando si no estoy mostrando por pantalla el dato nada más. Si yo me vengo acá, capital, puse Córdoba con B corta, bueno, ahí lo cambio. Solamente estoy mostrando por pantalla estos datos. Esto no carece de ningún valor. ¿Qué pasa? Los options, dentro de los options, tenemos también una propiedad que se llama value, ¿sí? Que yo lo voy a ir pegando acá. Este value, si nosotros lo trabajamos con lo que estamos trabajando hasta ahora, le deberíamos poner el mismo dato y chao, ¿sí? Pero cuando nosotros trabajemos con bases de datos, vamos a tener una tabla que va a tener las 24 provincias argentinas, ¿no? Con el nombre de cada provincia, el nombre de cada provincia es lo que se va a listar acá, pero el value va a ser el código que identifica esa provincia. 1, 2, 3, 4 y así hasta el 24 o 25 en función de si tomamos la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, de esta manera ya tenemos otro tipo de input que yo voy a poder utilizar. Por ejemplo, en una página del gobierno nacional que tiene que ver con... Me sale el RENAPER, pero no es con RENAPER, es del Ministerio del Interior, ahí está. Es una página que nos permite descargar información catastral de todo el país. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Información tabulada, por ejemplo, de todas las provincias. ¿Sí? Eso sería una pavada, porque son 24, no es que son tantas, las podemos tipear. Pero también nos trae una tabla con todos los municipios relacionados con esas provincias. ¿Qué nos permitiría hacer esa tabla que tiene como 3.000 y pico de registros? No es poco. Poder hacer un combo de selección donde yo seleccione, por ejemplo, la provincia de Córdoba y que me devuelva todos los municipios de Córdoba. Seleccione la de Santa Fe y me actualice a todos los municipios de Santa Fe, ¿sí? Eso se podría hacer tranquilamente
con JavaScript. Hay que escribir bastante código, pero se podría llegar a hacer. Y queda como bastante prolijo, ¿sí? Si no, imagínense que si yo tuviese que seleccionar los municipios, me aparecerían un select con 3000 opciones, entendiendo que hay municipios que se pueden repetir entre las provincias, así que sería un lío bárbaro. Pero bueno, vamos por esto primero. Select, y nos permite armar un combo de selección, ¿sí? Existe una propiedad que se llama selected, que sería para el default. Si esto lo recargo, ven que me aparece Córdoba, que es la segunda como default, ¿sí? Yo lo que podría poner acá, si quisiese, es copio esto, pego acá, no le pongo un value y le pongo ingrese, no, seleccione sería. Seleccione una opción y unos puntitos, ¿sí? Y este selected lo sacamos de acá y lo ponemos acá. Tingui, recargo, selecciono una opción, ¿sí? Ok, bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro tipo de select similar, pero no igual, que le vamos a dejar a este un renglón, un BR. Acá sí le ponemos BR, así hacemos un par de saltos de línea. Es similar, pero no igual. Le vamos a poner, al de arriba no le pusimos label, después le ponemos 1. Acá yo estoy mandando un poco de fruta, pero bueno, tenemos que buscar las opciones que nos sirvan, ¿no? Seleccione una, no sé, mascota, ¿sí? Acá le podemos poner un for para que relacione, ¿sí? Todo lo que ya estuvimos viendo hasta ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un select también. Pero dentro de este select le vamos a poner lo que se llama un OTP group, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el OTP group? Arma como títulos con detalles abajo. Ahora lo van a ver mejor en el ejemplo. Entonces, acá le voy a poner un option que diga perro, ¿sí? Vamos a poner uno más. Que diga gato, ¿sí? Y uno más que diga, no sé, conejo, qué sé yo. A este OTP group de acá me falta una propiedad importantísima que es el label, ¿sí? Y acá le voy a poner 4 patas, ¿sí? Y esto mismo me lo voy a copiar y vamos a crear algo acá abajo para que les pueda mostrar la diferencia entre uno y otro. Copio un igual. Yo después esto se lo subo todo, no tienen que estar haciendo nada ahora. Aves. Y le pongo, qué sé yo, loro, canario, paloma. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Vengo acá, recargo, selecciono una mascota y ven que tiene un título arriba que yo no puedo seleccionar, pero sí los ítems que están abajo. Selecciono uno, enviar consulta. Vean cómo se ve. Se ve como un select común, ¿sí? Esperen que vamos a agregarle algo acá arriba que no me gusta cómo quedó. Le voy a agregar a este select acá una provincia, perdón, pero así queda mejor. Provincia, ¿sí? Bueno, ahora sí volvemos. Vean cómo se ve, como un select común y corriente, no hay ninguna diferencia. Yo le puedo agregar a este select que está acá, al select que abre, la palabra múltiple, ¿sí? O la propiedad múltiple. Yo recargo y vean que cambió la forma en la que se ve. Cambió porque ahora, si yo tengo el control apretado, me deja elegir más de una opción. En este caso, 3, ¿sí? Enviar consulta y me va a mandar todas las opciones en un, bueno, no quiero, en un vector o en un array,
¿sí? Después lo veremos en su momento, pero me va a mandar a través del name de este select, que no le pusimos, me va a mandar ese array asociativo con las selecciones que yo hice, ¿sí? Por ahora no nos metamos mucho en camisa de 11 varas, pero sepan que le va a mandar todas las selecciones que yo cliqué, ¿sí? A ver, ¿qué otro más nos queda? Múltiple, ya lo vimos, de las provincias ya lo vimos, ¿sí? Nos queda uno más. Dos más nos quedan. Uno que ya me había olvidado. Les voy a poner un BR. Otro BR. Vamos a poner un label. Label. Ahora sí. Seleccione un color. Dos puntos, ¿sí? Ustedes ya saben que acá va la etiqueta for. Y ahora yo voy a poner un input. ¿Sí? Y este input va a ser del type color. ¿Sí? Recargo. Y ahora yo tengo un combo de selección para elegir un color. ¿Sí? Selecciono un color. Aceptar. Y esto almacena también dentro de una variable interna un dato, ¿sí? ¿Qué más nos queda? Por último, vamos a ver hoy lo que se llama ahí tenemos dos. Queda el radio button, sí, y el checkbox. Ok. Entonces, vamos a hacer esto para ir probando cositas nuevas. Vamos a agregar dentro del field set otro field set. Field, ¿por qué no me lo toma? Field set. Ahí está. ¿Quién llegó? Dentro del field set agregué otro field set, ¿sí? Le puedo agregar un legend. Este legend se va a llamar lenguajes, ¿sí? Y ahora, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con lo que es el checkbox, ¿sí? El checkbox, ahora lo vamos a ver en pantalla, es una casilla donde yo puedo hacer un check, ¿sí? Por sí o por no. Le voy a poner un label. Este label le voy a poner un for PHP. Y le voy a poner adentro de este label, es la diferencia, adentro del label voy a poner un input, ¿sí? Este input va a tener entonces un name, va a tener un ID, va a tener un type, que va a ser checkbox, ¿sí? Y va a tener un value, que va a ser PHP. Yo me voy a empezar a copiar y pegar, así no perdemos tanto tiempo, porque lo necesito hacer por lo menos 3 veces. Acá le vamos a poner Java. Acá le vamos a poner Java, pero en mayúscula, porque el value es lo que se va a mostrar por pantalla. Y acá le vamos a poner Python. Acá con minúscula. Acá con mayúscula. ¿Sí? Y yo le voy a poner a todos. Bueno, no hace, sí, a todos le tengo que poner el mismo nombre. Acá, acá, acá y acá, ¿sí? Por lo menos en los name, no en los ID. Este no va. O lo borro por ahora para que no confunda. Bueno, alguien llegó también ya medio para ir cerrando el local, pero bueno, lo aceptamos. Ok. Vamos a ver cómo se muestra esto por pantalla. Lenguaje, ¿qué me está faltando? Algo me faltó. A ver. Value Python.
claro, acá no le puse en el label PHP. Esto es, que dijimos, Java, y esto es Python. Ahora sí. Recargo, ¿sí? Y ahí me aparece. Entonces, los checkbox, yo puedo elegir uno, o todos, o ninguno, ¿sí? No es de uso obligatorio, ¿sí? Eso se trata este tipo de control, ¿sí? Ahora nosotros vamos a trabajar, casi por último, con un último input, que es el tipo radio, ¿sí? Este que está acá me está faltando el ID. El ID, ¿qué dijimos que tenía que ser? Único. O sea que en este caso yo no le puedo poner el mismo nombre a todos, ¿sí? Perdón, el mismo nombre sí le puedo poner, no le puedo poner el mismo ID. Entonces, con este ID, cuando llega al servidor, sabe cuál está cliqueado. Si está uno, los tres o ninguno, ¿sí? Dependiendo de lo que yo vaya preguntando. Voy a crear un último field set. Total, se pueden Consulta. crear más de uno. Sí. ¿Por qué es necesario ponerle value? Porque es el valor que tiene cargado. Inclusive acá, mirá, si yo lo elimino, Claro, no modifica la vista de cómo no se ve. modifica la vista de cómo se ve, pero esto que está mostrando acá, el PHP, ¿sí? Está por pantalla, ¿sí? Solamente le estoy cliqueando acá true o false. Entonces yo acá le podría poner, por ejemplo, 1, 2, 3. Si yo tuviese algún dato relacionado en mi base de datos, le podría decir que el botón que dice Java está chequeado, o sea que dice la respuesta es true, es verdadera, entonces puedo almacenar el valor 2. Que está chequeado Python, o sea es verdadero, puedo guardar el valor 3. Si ese fuese el caso, ¿no? Habría que ponerlo en un contexto más de una práctica, pero bueno, en definitiva sería algo así. Solamente te está diciendo que está chequeado o que no está chequeado. El value te daría el valor que vos vas a manipular, digamos. Ese valor es el que se le va a pasar al servidor, digamos, Claro, el value. si la respuesta es afirmativa, vos le vas a pasar ese valor. Legend es, perdón, ahora que nos quedaba el radio, sí, hicimos el checkbox, hicimos el, sí, radio, listo. Perdón, Nico. Sí. Te hago una consulta en el ejercicio que hicimos ahí anterior. ¿Cómo podría ser para que solo tuviera que hacer check en uno solo y me desbloqueara los otros? O sea, que no pudiera... Es que no es la idea de ese botón, por eso vamos a usar el radio. El radio haría eso mismo, lo que estás pidiendo vos. Listo. Gracias. Lenguajes de preferencia, vamos a ponerle. Preferencia, ¿sí? Y vamos a trabajar lo parecido, ¿sí? Pero esto va a tener una pequeña diferencia. Yo le voy a poner el label, ¿sí? Dentro del label voy a poner de nuevo un for, ¿sí? Este le voy a poner Python, como dijimos arriba. Y acá le voy a poner de name, después del label, Python también, ¿sí? Y acá voy a poner un input, ¿sí? Este input va a ser del tipo radio, ¿sí? Y va a tener un name. Lo propio lo voy a hacer de nuevo. Va a ser del tipo Ruby. Y va a tener un name, ¿sí? Pero si yo esto lo corro, puedo elegir este, puedo elegir este. No es la idea. El radio button es un bloque de selección en donde yo debería seleccionar uno solo. ¿Cómo hago para que relacione que dos radio button están dentro del mismo grupo y la selección debería ser una y solo una? Con el name, ¿sí? Si yo al name le pongo len de lenguajes y lo pego acá y yo esto lo recargo, elijo uno, cuando quiero elegir el otro me saca la selección del anterior y me va al primero. Y así con los que yo quiera. Si yo le pusiera 78 acá abajo,
a través del name relacionaría que todos los radio buttons son del mismo grupo, entonces me deja seleccionar uno solo. ¿Sí? Entonces, el radio button es para seleccionar uno, el checkbox es para seleccionar más de uno, ¿sí? Al igual que el select como lo armamos con la selección múltiple. Todo es customizable, por ejemplo, con JavaScript. El tema es que no sé si tiene sentido, ¿sí? Si yo me voy a poner a hacer un desarrollo para que los checkbox funcionen con una sola selección, no tendría mucho sentido porque tengo el radio button que cumple con esa función, ¿sí? Simplemente es una cuestión de ganar tiempo con lo que ya está desarrollado, ¿sí? Todo lo que ustedes están viendo ahora es customizable con CSS, ¿sí? Todos los controles se pueden de alguna manera darle un formato un poco más lindo y no tan duro, ¿sí? Entonces, hasta ahora, o hasta lo que vimos hoy, es todo lo que vamos a ver de HTML, ¿sí? No vamos a arrancar con ningún otro tema más de HTML. Si quedó algo afuera, lo van a tener que mirar un poquito ustedes con la documentación o estudiar un poco más en profundidad, pero creería que no hay nada, digamos, de HTML puro que sea tan complicado o que requiera de una función, de una clase específica, ¿no? Ustedes tienen también, que yo no la agregué acá, sí chicos, escriban nomás, porque yo no los puedo ver. Un input. Este input, le voy a poner el tipo type, va a ser reset, ¿sí? A ver quién... Sí, Rodrigo, decime. Una consulta, profe, con lo que estaba diciendo recién de profundizar un poco más los temas. Dentro de la carpeta de todo lo que suben a frontend, digamos, a la plataforma, Sí. está todo lo que falta de lo que por ahí no vemos en profundidad acá. Sí, pero también hay cosas que no están ahí, porque hay cosas que son muy específicas y que requieren también de un autoaprendizaje, ¿no? No, seguro, o sea, lo que quiero googlear, lo googleo y digo, pero por Sí. ahí había algo en específico que vos querías que veamos dentro de la carpeta que haya. No. Si quieren mirarlo para ver si falta algo, bárbaro, pero no hay nada que nosotros vayamos a hacer durante las clases subsiguientes que no hayamos visto en esta primera parte. Es como todo lo que vimos es lo más cotidiano que van a ver de HTML. Perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos cómo crear un formulario, ¿sí? Y sabemos cómo vamos a mandar la información al servidor, ¿sí? Después tenemos que ver del otro lado cómo se recibe y qué es lo que se hace. Para eso falta, antes que todo eso, nosotros vamos a ver CSS y JavaScript, ¿sí? Vamos a ver algo de CSS, un toquecito nada más, como una muestra gratis. Después la semana que viene ya arrancamos con todo. Nosotros dijimos que esta etiqueta que está acá arriba, que ya nos crea automáticamente el IDE, no la borramos, no la usábamos. Ahora la vamos a usar, ¿sí? Entonces, yo tengo una carpeta que se llama CSS dentro de clase 5. Yo voy a venir a clase 5, voy a crear una nueva carpeta, ¿sí? Que se va a llamar CSS, ¿sí? Está dentro de clase 5. ¿Cómo lo sé? Porque si yo cierro clase 5, desaparece todo lo que está abajo. Me vengo a esta carpeta CSS y voy a crear un new file. Estoy medio perdido con las opciones. Este archivo nuevo que voy a crear se tiene que llamar igual a como lo estoy referenciando ahí. Style.css, ¿sí? Ya tenemos una hoja de estilo en cascada y ya la tenemos relacionada con mi HTML, ¿sí? Cuando les expliqué más o menos lo que era una hoja de estilo en cascada, en definitiva es una hoja que tiene de manera externa todas las configuraciones de diseño para que se apliquen a donde yo la llame o a donde yo quiera, ¿sí?
¿En qué ganamos en esto? Y yo les comentaba cuando arrancamos la clase que si yo tengo una aplicación que tiene 20 páginas diferentes, si yo no tuviese CSS, yo tendría que entrar a cada una de mis 20 páginas y aplicarle los mismos diseños a cada uno de los elementos de mis 20 páginas, ¿sí? Yo en definitiva lo que estoy haciendo es creando una hoja externa y la llamo cuando la necesito, ¿sí? Hay distintas maneras de llamar a esa hoja, ¿sí? Con el link yo la relaciono y listo, ya la tengo relacionada. A través de los selectores yo voy a buscar en esa hoja, o sea, voy a llamar a esa hoja y le voy a decir aplicame el diseño en tal o cual elemento, ¿sí? Vamos a empezar con algo súper sencillo. El selector por ID, el selector por tipo de etiqueta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a aplicar diseño a una etiqueta específica. No importa dónde esté, no importa qué haga, va a ser a esa etiqueta. Para eso, directamente, menciono esa etiqueta, body, ¿sí? Abro y cierro corchetes, ¿sí? Y acá adentro le voy a poner, por ejemplo, background color. A mí me gusta el light gray, ¿sí? Dice Dobby a los Harry Potter. Body, ahí está, perdón. Entonces, un poco disléxico el profe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta hoja? Vamos a ver. Me vengo acá, recargo, ¿sí? Y ya me puso un fondo que no es original de HTML, ¿sí? Que yo se lo estoy de manera externa aplicándole. ¿Qué es lo que hice entonces? Yo le dije que a mi etiqueta body le pongo un fondo, ¿sí? En este caso, obviamente hay un solo body, obviamente se lo aplica todo. Pero yo le podría aplicar un fondo a cualquier etiqueta, ¿sí? Vamos a probar con el fill set, a ver cómo queda. Fill set, background color, a ver, estamos tirando cualquier cosa, ¿no? Aquamarine. No me lo tomo para el fill set, qué raro, pensé que sí. Capaz que porque es de HTML5. Vamos a hacer una pequeña prueba. Ahí está. Por más que refresque la página, no me toma a veces el CSS, pero no importa. Después vemos cómo lo solucionamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le aplicó al body un fondo gris, pero después se encontró que a los fill set les tiene que aplicar este color aquamarine horrendo verde. Entonces, le aplica a todo el fondo gris, pero tanto a este fill set que dice datos, como a este fill set que dice otros datos, inclusive al fill set lenguajes y al fill set lenguajes de preferencia, les aplicó otro fondo diferente, ¿sí? Después vamos a ver mayores detalles, porque este tipo de selector se utiliza poco, ¿sí? Porque es muy raro que yo le aplique a otra etiqueta que no sea el fondo determinadas características. Por lo general se le aplica al body, ¿sí? A otro tipo de etiquetas no se le aplica, pero bueno, como un primer acercamiento de esto, tranquilamente lo podemos utilizar como ejemplo. De la misma manera, yo le podría aplicar algún tipo de diseño a otros elementos, ¿sí? Qué sé yo, vamos a probar label, font, size, vamos a ponerlo 14, no me acuerdo si es PX, M, bueno, no importa, vamos a ponerlo como M, después mostraremos la clase que viene cómo es. Lo rompió todo, pues le puse la peor letra, le puse 14. Es demasiado porque está en M. Le vamos a poner un M, ¿sí? Después veamos en la clase qué es un M. Pero es un tamaño de letra. Un M es el tamaño común, entonces vamos a ponerle 1, 2M. A ver, ahí.
sí, rompe por todos lados igual, pero lo que hizo fue a todos los labels les puso una tipografía más grande, ¿sí? Ahora vamos a agregarle 1,2 em para que sea algo más legible. Pero solo a los labels. Por eso datos, otros datos, lenguajes y lenguajes de programación de referencia, a su vez que los valores dentro de cada input, no le puso otra tipografía. ¿Por qué? Porque esto y esto forma parte de El field set. el field set, perdón. Sí. Lo mismo con los inputs. Los inputs no cambió nada porque yo no le dije nada de los inputs. Solo le dije que agrande la tipografía de los labels, ¿sí? De esta manera, yo voy a poder manipular el diseño de toda mi página, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a arrancar la clase que viene, ¿sí? Hoy no vamos a avanzar mucho más porque si no ya arrancamos con tema de la clase que viene, pero por lo menos vimos el primer selector, que es el que menos se usa, pero tiene en sí su uso, que es el selector por tipo de etiqueta, y ya sabemos cómo enlazar una hoja HTML a nuestra página HTML, ¿sí? Entonces, ahora yo me voy a venir a New Terminal y le voy a preguntar a Git cómo estamos. Git status. Y me dice que clase 5, o sea, la carpeta que le está haciendo seguimiento, tiene modificaciones. Entonces yo le voy a decir git add punto. ¿Sí? Vuelvo al git status. Y ahora me dice, sí, tiene estos dos archivos, yo ya les estoy siguiendo, tienen cambios. Tienen cambios, ¿sí? Ahora yo le voy a decir git commit -m clase 05. Ya hizo el commit y ahora le voy a decir git push -u origin to, no, origin master, ¿es master? Sí, creo que sí. Tardó un toque. Y ahora, ¿qué fue lo que me hizo? Me vengo a git. Me vengo a mis repositorios. 22.026. Y ya tengo mi clase 5 acá, que es la que acabamos de trabajar hoy, con el CSS y con mi HTML. ¿Sí? Si a uno lo necesita, lo puede bajar directamente. Si no, code con este HTML, con este URL lo pueden tranquilamente clonar. No se olviden de pasarme el presentismo. Y bueno, nada más. Nos vemos entonces la semana que viene y arrancamos con CSS. Vale, perfecto. Gracias, Nico. Chau, chau.